Vamos a hablar de la contaminación. Hay muchísimas formas de contaminación en nuestro mundo. Realmente la contaminación, y lamentablemente, nos rodea. Hoy vamos a hablar de la contaminación sonora. Estuvimos con dos especialistas de la UTN y ellos nos cuentan todo sobre este tema. Bueno, la contaminación sonora es aquel tipo de contaminación provocada por distintas fuentes de ruidos. Fundamentalmente, cuando hablamos de eso, pensamos en las grandes ciudades y los distintos tipos de fuentes que las podemos encontrar. Pueden ser desde una fábrica hasta los vehículos circulando, hasta la molestia que puede generar un vecino. O sea que tenemos un montón de actores, podemos hablar de una determinada cantidad de víctimas y victimarios, porque muchas veces aquellos a los que queremos proteger terminan siendo también los generadores de ruido, ¿no es cierto? Un vecino. Digamos, esto está muy relacionado a todo aquello que tenga que ver con educación también, ¿no? Cuando hablamos de ruido a nivel doméstico, en una casa de familia, por ejemplo, estamos hablando de niveles sonoros que más bien afectan desde un punto de vista del confort, ¿no es cierto? No quito con esto que por ahí un funcionamiento de un electrodoméstico prolongado en el tiempo pueda provocar a la persona que está trabajando con ese electrodoméstico algún daño auditivo con el paso del tiempo. Pero por lo general está más apuntado a aspectos de confort, ¿no es cierto? Niveles que son más bien molestos y no dañan tanto directamente a la salud. Por ejemplo, Europa tiene normativas que ya desde bastantes años atrás contemplan el tema de los niveles sonoros, por ejemplo, en los juguetes. Y hay, digamos, estudios referidos a la materia en donde, digamos, como los niños tienen, digamos, un sistema auditivo que es mucho más delicado, digamos, que están en una etapa de crecimiento, por lo general pues, están más expuestos también, ¿no es cierto? Obviamente siempre estamos, tomemos con pinzas, siempre hay que ver el nivel de exposición, la dosis que ese chico recibe, hay cuantos factores a tomar en cuenta. En el ámbito laboral, digamos, el tema de contaminación sonora es muy tratado y controlado desde hace muchos años. Digamos, la legislación ha avanzado mucho en el país y los instrumentos de control, digamos, también han progresado. Y en general la industria, digamos, trabaja mucho sobre el control de la contaminación acústica dentro de la industria, tanto con la mitigación a través de medidas de protección personal sobre el trabajador, como otras más generales, digamos, tratando de bajar los niveles de fuente de ruido con una serie de medidas de control que existen, ¿no? Es decir, también en el ámbito laboral eso existe. Y de alguna forma uno podría diferenciarlo entre la contaminación a nivel industrial, desde el punto de vista laboral, ¿no? Donde por ahí son ruidos fuertes que exigen medidas de control personal, de altos niveles, decibeles. Y por ahí también en el ámbito laboral, dentro de oficinas, donde por ahí la molestia es un poco más subjetiva. A veces no tanto tiene que ver con el daño auditivo, sino con, digamos, cómo eso puede de alguna forma, digamos, molestar a la persona que está trabajando y hacer disminuir su rendimiento laboral y su capacidad de concentrarse, digamos, que tiene que ver más con la evaluación subjetiva del ruido, que también es otra faceta importante. Toda esta cuestión del ruido también tiene una faceta cultural, digamos. Nuestra sociedad en general es bastante ruidosa y todas las actividades que desarrolla en general son bastante ruidosas desde el punto de vista de la comunicación y del trabajo en la vía pública, de las actividades de la gente en la vía pública. Digamos, vos fíjate que a veces siendo los casos cotidianos, los lugares de fiesta y demás, donde la gente se acostumbra a niveles altísimos de ruido, y en realidad es cultural, digamos, no percibe que eso es una fuente que lo puede dañar, que lo puede montar, y quizás en otras sociedades, en las mismas actividades se manejan niveles mucho más bajos, mucho más tolerables para el común de la gente. Y, digamos, en general, si vos vas a una casita de fiesta, por ejemplo, muchas veces te das cuenta que la gente está acostumbrada a niveles altísimos, vos no podés hablar. Es ilógico que uno no se pueda comunicar, digamos, en un lugar donde está. Y el ruido tendría que contemplar eso, el ruido de fondo, digamos, el ruido que vos tenés en un ámbito cualquiera, tendría que contemplar al menos que vos pudieras comunicarte con la otra persona. Cuando vos, frente a frente a una persona, no puedes ni siquiera escucharte, digamos, quiere decir que esos niveles son muy, muy altos.